Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de símbolo de los elementos químicos. Entonces, en la antigüedad, los alquimistas, que antes de llamarse químicos eran alquimistas, pues simbolizaban a los distintos elementos químicos que conocían en aquellas épocas con símbolos característicos, ¿sí? Pero después nuestro amigo científico Berzelius, que aquí está, Berzelius, dijo, en vez de estar representando a los elementos químicos con figuras aleatorias, se le ocurrió la idea que a cualquiera se nos pudo haber ocurrido de que mejor representar a los elementos químicos con las primeras siglas de que forman su nombre, con las primeras siglas o letras que forman su nombre. Una idea brillante, práctica y sencilla para recordar que las simbologías. Entonces, obviamente que en la actualidad ya tenemos un idioma establecido, pero antiguamente se manejaban otros idiomas. Y recordemos que la química, pues, es una ciencia que tiene sus años, ¿verdad? Entonces, antiguamente, pues, ya se conocían ciertos elementos, aunque aún no haya existido la química como una ciencia, ¿verdad? Como tal. Entonces, antiguamente se conocían ya los metales, por ejemplo, el hierro, ya se conocía al hierro, se lo conocía. ¿Por qué? Porque era un elemento que se lo utilizaba bastante en la fabricación de armas, de espadas y demás situaciones, en las guerras medievales, ¿verdad? El hierro. Obviamente también se conocía el otro metal como el cobre, ¿verdad? También se conocía lo que era el oro, ¿sí? Obviamente también la plata y entre otros elementos, ¿verdad? Entonces, podemos observar estos metales, estos elementos, el hierro, cobre, el oro y la plata, pues son elementos que ya se conocían antaño, ¿sí? Se conocían desde antaños, desde años y años atrás, guerras medievales y demás, ¿sí? Entonces, el español aún no existía como idioma, existían otros idiomas, un idioma antiguo como el latín, ¿verdad? Nosotros actualmente conocemos al hierro con ese nombre de hierro, ¿verdad? Pero el hierro no es un elemento nuevo, no es un elemento moderno, es un elemento que ya se lo conocía de antaño, ¿sí? Como les mencionaba, en la fabricación de armas, de armaduras, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, el hierro ya se lo conocía en la antigüedad. ¿Y cuál era su nombre antiguo? El nombre antiguo del hierro, pues, era ferrum, escrito en un idioma latín, ¿verdad? Ferrum, ese era el nombre con el cual antes se lo conocía el hierro, ferrum. Y esa es la explicación por qué si nosotros tomamos una tabla periódica y buscamos el hierro, no lo vamos a encontrar simbólicamente en la tabla periódica el hierro de esta manera, con la H y la I. Así no lo vamos a encontrar, pese a que sus primeras letras sean así, con la H I, ¿verdad? Hierro. No lo encontramos así. ¿Por qué? Porque el hierro es un elemento muy antiguo y en aquellas épocas, en aquellos estudios, pues cuando se comenzaba a incursionar en lo que es la creación de la tabla periódica, hay hierro, pues ya se lo conocía como ferrum. Por lo tanto, ¿cuáles son las primeras letras de ferrum, que significa hierro? Son la F y la E. Por eso en la tabla periódica nosotros al hierro lo encontramos como la F y la E. Así lo encontramos, con esa simbología nosotros encontramos al hierro en la tabla periódica, ¿sí? Esa es la razón, porque es un elemento muy antiguo que ya se lo conocía de antaño. El cobre pasa lo mismo. El cobre también es un elemento, pues, antiguo que se lo conocía de antaño, ¿verdad? Muy utilizado en muchas circunstancias en la fabricación de ollas y demás, ya que es un metal muy maleable y buen conductor de calor y de electricidad, más que todo el calor. Electricidad aún ni se conocía en aquellas épocas, más que todo el calor. Después, con el avance de la ciencia, pues el cobre también fue utilizado bastante para lo que es la electricidad. Entonces, ¿cómo se lo conocía al cobre antiguamente? Porque si ustedes van a la tabla periódica y dicen, ay, bueno, al cobre yo lo puedo encontrar como la C y la O, porque así se escribe con esas dos primeras letras, pero mentira, la C y la O es cobalto, no es el cobre. ¿Y por qué se da eso? Porque antiguamente al cobre nosotros lo conocíamos en idioma latín como cuprum.
cuprum. Así se lo conocía al cobre en idioma latín, cuprum. Por lo tanto, y esa es la razón de por qué al cobre lo encontramos en la tabla periódica como la C y la U. ¿Por qué? Porque toman estas dos siglas de su primer nombre en latín, nombre antiguo, porque el cobre es antiguísimo, ¿verdad? Ahí está. Por eso es que en la tabla periódica el cobre lo encontramos con la C y la U. El oro también es un metal igual de antiguo, muy valioso. Igualmente se lo conocía en la antigüedad. No lo encontramos en la tabla periódica el oro como O y la R, que son sus primeras letras, no, porque el oro tiene su nombre muy antiguo y su nombre antiguo en latín, porque antiguamente se hablaba en latín, era aurum, aurum, ¿sí? Ese es el nombre en latín. Así antiguamente se lo conocía al oro, aurum. Y como podemos observar, ¿con qué primeras letras se escribe oro? Con la A y la U, ¿verdad? Con la A y la U, nosotros, si vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar al oro con la A y la U, ¿sí? ¿Por qué? Debido a su nombre antiguo, aurum, en latín, ¿verdad? Razón. Y si vamos con la plata, pues más de lo mismo. Un elemento antiguo que se lo utilizaba bastante en armaduras, en dinero mismo, ¿verdad? Por lo tanto, también es un elemento antiguo y se lo conoce como ar, argentum. Ese es el nombre antiguo como se lo conocía la plata, argentum. Y te dirás, profesor, como que se me hace conocido ese nombrecito de argentum. Pues el nombre de Argentina le debe, ojo, el país de Argentina le debe su nombre a este elemento de la plata, ¿sí? Por eso es que Argentina se llama Argentina, gracias a que Argentina tenía muchos yacimientos ricos en plata, minas de plata, ¿sí? Inclusive por allí pasaba el río o el mar de la Plata, ¿verdad? Y hay muchos yacimientos de plata. Por eso Argentina le debe su nombre a este elemento, plata, que antiguamente se lo conocía como argentum, ¿sí? Argentum, y por eso es el nombre de Argentina, ¿verdad? Y si vamos a la tabla periódica, nosotros a la plata no la encontramos con la P y la L, no, lo encontramos con las primeras siglas, más específicamente estas, la A y la G, ¿sí? Aquí hubo una pequeña variación, la A y la G, ¿sí? No A y R, sino A y la G. Con la A y la G, nosotros encontramos a la plata en la tabla periódica con la A y la G. Ya vimos por qué, ¿verdad? Y así hay muchos otros elementos que deben su nombre, ya sea un planeta, ya sea un país, ya sea el nombre de un científico que lo descubrió o en honor a un científico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el elemento del einstenio, el elemento llamado einstenio es en honor a Albert Einstein, ¿sí? El elemento polonio es en honor al país de Polonia, ¿sí? Plutonio es en honor al planeta de Plutón, ¿verdad? Y así nosotros podemos encontrar muchos ejemplos que ustedes aquí pueden leer, miren, ¿sí? Aquí hay muchos ejemplos. Los 7 símbolos químicos más curiosos de la tabla periódica. Mercurio, ¿por qué se debe? Pégate una leidita. Cobre, ya lo hemos explicado. Plata también. Sodio, ¿a qué se debe el nombre o la simbología de Na? ¿Sí? Péguense en una leidita. Aquí está algunos significados, entonces que ustedes pueden tranquilamente investigar y leer un poquito más, ¿sí? Por favor, léanse un poquito más. Aquí está, por ejemplo, por el lugar de su descubrimiento, germanio, que se simboliza con la G y la E, es de Alemania, porque recordemos que en el inglés, en el idioma inglés, no dicen Alemania, dicen Germany, Germany. ¿Por qué? Porque antiguamente se lo conocía como Germania a Alemania, ¿verdad? Inclusive los ingleses actualmente le dicen Germany, no le dicen Alemania. Entonces el germanio es porque se lo descubrió en Alemania, el francio porque se lo descubrió en Francia, el polonio porque se lo descubrió en Polonia. Y así hay muchas historias que ustedes pueden ver. Por ejemplo, en honor a planetas, uranio en honor a Urano, Neptunio en honor
a Neptuno, plutonio en honor a el planeta Plutón, ¿verdad? Y leyéndose esta teoría, ustedes fácilmente pueden responder o hacer su debercito que está aquí, porque el debercito es más teórico. Por ejemplo, el símbolo químico Cu proviene del latín vulgar cuprum, ¿verdad? Cuprum. La respuesta sería cuprum. Ahí está. El cobre, que se lo simboliza con la sigla U, el símbolo químico Cu proviene del latín vulgar cuprum. Plata, el nombre de latín de la plata, pues viene de su nombre latín vulgar, ar, argentum. El sodio lo buscan, el hierro pues ferrum, ¿verdad? Ferrum. El oro pues era aurum, au, aurum, ¿sí? Y así pueden ir leyendo la teoría e ir completando su debercito. Muchas gracias por la atención prestada.